Bueno, bueno, ahí vamos a iniciar nuestro encuentro. Para comenzar, igual los voy a dejar con Mirta, que está acá, que les va a dar la bienvenida y después arrancamos. Dale, Mirta. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a este encuentro de la ESI en los espacios comunitarios para las personas que trabajamos en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Es un momento de mucha, de mucha alegría y celebración poder estar abriendo de nuevo un espacio de formación para personas que como ustedes se desempeñan tan cerca de las necesidades de las personas, de los derechos de las personas y en muchos casos de los derechos vulnerados de las personas. Y creemos que la ESI es una herramienta que puede contribuir a mejorar el trabajo, a restituir derechos y a hacer que las vidas sean más felices y más llevaderas. Tenemos plena conciencia del momento histórico que estamos atravesando, de las dificultades, de las adversidades, de las brechas existentes entre quienes tienen más posibilidad de acceder a Internet y quienes no tienen esa posibilidad y de las terribles dificultades que hay en los territorios. Así que bueno, todo lo que podamos hacer para acompañar esas situaciones a partir de acciones como esta, eh, nos reconforta. Eh, este año se van a cumplir 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. 15 años de mucha lucha, 15 años de desafíos, 15 años de avances y retrocesos, porque como sabemos, hay quienes están a favor de la ESI, quienes la impulsan, desde los movimientos sociales, desde los distintos feminismos, desde las organizaciones de la diversidad, desde todas aquellas organizaciones que están cerca de las personas y de sus necesidades. Y también hay sectores más conservadores, sectores que se resisten a perder los privilegios que los derechos y distintas leyes le dan, hacen que ya no tengan más y siguen desde un lugar muy conservador cuestionando la ESI. La ESI ha avanzado mucho, se ha hecho muy visible, se ha hecho un tema de debate. Nosotros, desde el Programa Nacional de ESI, trabajamos para la ESI en las escuelas, o sea, trabajamos fundamentalmente con docentes, con equipos supervisivos, directivos, para que la ESI sea en realidad en cada una de las escuelas de nuestro país. Pero en todos estos años descubrimos que ese potencial transformador que tiene la ESI también se puede llevar a otros espacios. También es necesario en otros lugares, allí donde se juntan niños, niñas, adolescentes, juventudes. Entonces, celebramos esta posibilidad de estar haciendo este trayecto formativo para compartir con ustedes los contenidos de la ESI, algunas metodologías de la ESI, porque la ESI no solo es liberadora, emancipadora y reparadora por los contenidos que tiene, o sea, por aquellas temáticas que impulsa para que podamos trabajar. También lo es por la manera en que nos enseña que debemos organizar las instituciones en las que llevamos adelante nuestra práctica para que sean lugares más democráticos, lugares donde las personas se encuentren y se vinculen de otra manera, donde no haya privilegios para ninguna de las personas. La ESI también nos enseña a resolver algunos de esos episodios que irrumpen, cuestiones que aparecen, que tienen que ver muchas veces con situaciones de vida complicadas, con derechos vulnerados. Ahí también la ESI nos dice cómo resolver esas situaciones desde una perspectiva de derecho. Y por último, decirles que eh, corren tiempos muy desafiantes porque tenemos que aplicar
muchas leyes que se han venido acumulando y que tienen que ver con ampliar los derechos de las personas. Y para esto sirve la ESI también, para que no haya discriminación por orientación sexual o por identidad de género, para que no haya violencia por razones de género, para poder identificar y combatir la violencia de género, para que, bueno, el derecho a la IVE que hoy tenemos hace muy poquito, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hace muy poquitito que es ley, se convierta en una realidad, para que todas las personas puedan saber de la existencia de este derecho y puedan reclamar por su aplicación. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a tratar de trabajar en este encuentro y vamos a aprender también mucho de lo que ustedes traigan, de sus realidades y de las situaciones concretas en las que realizan su práctica. Así que no mucho más que esto, darles de nuevo una muy afectuosa bienvenida y bueno, y dejarle en manos de mis compañeros el desarrollo del taller. Bueno, aquí seguimos. Bueno, nuevamente también como dijo Mirta, bienvenidas a todas, todes. Primero que nada, ustedes saben, vamos un poco a contarles que son 3 encuentros, este es el primero. Al tener 3 encuentros, y ahora estamos siendo pocos, por lo cual nos vamos a llegar a conocer, espero un poco, no sé si bastante. Sí, yo entiendo que muchos deben estar en sus trabajos o en situaciones que quizás no lo permitan, pero aquellos que sí se los permita la situación, los invito a prender la cámara, porque esta no es una clase expositiva, esto es un taller, más un formato de taller, donde vamos a requerir de su participación. Entonces, entiendo casos como puntuales que puedan suceder, pero quienes puedan, realmente va a contribuir a que esto sea más a menos, el vernos las caras, el saber quién está del otro lado, a quién le cuento mi experiencia, quién está del otro lado, que le voy a estar contando mi experiencia personal. Es una forma de acercarnos lo máximo posible a lo que es la presencialidad. Así que queda obviamente en la decisión de cada uno. Como les contaba, son 3 encuentros. Esto, lo que vamos a ver son cuestiones básicas de ESI. Lo profundizaremos en la medida que el grupo lo necesite o lo vaya marcando. Por lo que vi en la inscripción, hay gente de todos lados, ¿no? Por ahí sé que, no sé si están acá los presentes, pero sé que había gente de Chaco. Me pueden decir acá, así empezamos a conocernos, abrir el micrófono y decir, acá hay alguien dice Chubut, leí Corrientes, sé que también hay gente de Tucumán, no sé de qué otros lugares hay acá presentes, San Juan. La verdad es que esto me parece que es, como a mí me llenó de alegría, que haya gente de tantos lugares distintos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán. Bueno, no tenemos el tiempo para tener la presentación de cada uno de ustedes, pero está buenísimo que puedan escribir de dónde son. Sé que son de distintos espacios comunitarios, que también estaba ahí como el listado. Y también sé que más o menos de los que llenaron el formulario, más o menos la mitad tenía alguna formación en ESI y la otra mitad ninguna formación en ESI. No sé cómo estamos acá los presentes, les presentes. Cómo venimos de haber tenido alguna experiencia anterior en formación en ESI. Pueden levantar la mano y decir yo acá, yo nunca. Eloísa sí tuvo formación en ESI. Lourdes también. ¿Hay alguien que no haya tenido, Alejandra también, hay alguien que diga, yo nunca pasé por ninguna experiencia de ESI? Hola, ¿cómo están? Acá Fiorelis, no puedo prender la cámara en este momento, pero en mi caso no he tenido formación de ESI, así que por eso
quiero involucrarme en el curso porque me estoy formando como trabajadora social, es mi último año de la carrera, así que bastante interesante. No es que la carrera lo haya brindado, sino que era una perspectiva que yo no tenía tan en cuenta. Y ahora me doy cuenta de las posibilidades que involucra todo lo que tiene la ley, leyéndolo en los proyectos, y también cómo esto impacta en el territorio, que ahora me estoy involucrando más en el tema de la comunidad. Qué bueno, ¿de dónde sos, Fiorelli? De Chubut, Comodoro Rivadavia. Perfecto, acá también Paula dice que nunca tuvo. Bueno, vamos a estar variados, vamos a tener como distintas experiencias bastante distintas, así que espero que entre todos podamos como ir ayudándonos y construyendo el conocimiento entre todas las personas que estamos acá. ¿Sí? Bueno, arrancamos un poco. Realmente, acá María Laura tampoco nunca tuvo eso. Bueno, realmente está buenísimo que empecemos a animarnos a hablar, que esto no sea expositivo de parte nuestra, que ustedes cuando quieran interrumpir y contar algo y preguntar algo puedan hacerlo. El chat está habilitado, la palabra mucho más, porque hace que fluya distinto. Bueno, en principio tendremos que compartir. Juan, ¿vos podías compartir el Power? Sí, ahí voy con eso. Dale. ¿Vieron que cuando llenaron el formulario les preguntamos una palabra que asocien con sexualidad? Bueno, todas las personas que están acá y las que no están acá, pero que también lo llenaron, todas respondieron e hicimos una nube de palabras, que ahora es lo que les quiero mostrar para ver qué salió. ¿Qué son las palabras que más salieron? Hubo palabras que fueron como, que me llamaron la atención, otras no, algunas que se repetían mucho. A ver si Juan puede. Bancame, ahí va queriendo. A ver, qué bonito que... ¿Va? Avísame, Eva, si se ve. No, no se ve, no está. Ahí no, ahí se está compartiendo. Dale. ¿Abrís la segunda en grande? ¿Sí? Bueno, ahí se ve. Bueno, la palabra que más salió efectivamente fue diversidad, como ganó por lejos al resto de las palabras. También apareció mucho género, libertad, amor. Hay otras que salieron menos, salió por ahí las infecciones de transmisión sexual, también salió por ahí respeto, cuidados, construcción, deconstrucción. Son las palabras intimidad, adolescencia, sujeto, individuo, cuerpo. Estas son las palabras que más han salido con respecto a sexualidad. Bisexual también salió por ahí también varón-mujer, salió también por ahí natural. Entonces, son varias las cosas que hacen referencia a la sexualidad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué es la sexualidad? Con todo esto, ¿alguien se anima a tirar una idea aproximada de lo que es la sexualidad? ¿Con qué tiene que ver al menos? Digo, no una palabra, ¿con qué tiene que ver? Porque una palabra ya tenemos un montón. Aunque no tengan formación en ESI, que ahí veo que alguien se escucha, es sin formación en ESI, ¿con qué creen que tiene que ver la diversidad? La sexualidad. Sí. Bueno, con el cuerpo y con la manera de relacionarnos con los demás o con los demás. Bien, el cuerpo va a tener un rol fundamental, la relación con los demás también. La historia de cada quien de acuerdo al territorio. La historia de cada quien. Ahí se te corta, David, pero es un poco, dijiste la historia de cada quien según en qué momento esté, o te inventé.
Sí, sí. ¿Alguien más? Buen día. A ver, Yo creo que tiene también que ver con cuestiones de afectividad con uno mismo y con el otro. perfecto. Acá alguien puso, uy, se me fue, pensar no solo desde lo biológico, puso una compañera, sino desde lo psicosocial. Bien, vamos a la segunda, ¿ponés la segunda, Juan? Las emociones, el cuerpo, las expresiones. No, no apareció la segunda. ¿No? Debería, Ay, ¿eh? no. No. A ver, espera. Saco la pantalla completa. Ahí está. No, antes. No se ve la que le sigue, se ven. Ah, no, sí, 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 perdón. Soy Sí, yo, sí. soy yo. Bueno, creí que había una en el medio que no la hay. Vamos, los puntos centrales hay cuestiones básicas que están buenas como a pensar. Hay una compañera decía que no tenía que ver solamente con lo biológico. Y es verdad, uno de los puntos principales es entender, durante muchísimo tiempo se pensó a la sexualidad únicamente ligada a la genitalidad. ¿Sí? Entonces, cuando se pensaba en la sexualidad, se pensaba en los genitales o en tener relaciones sexuales. Acá hay que entender a la sexualidad como algo que excede el cuerpo, aunque lo contempla también, pero lo excede, va a tener que ver, como dijeron, con algo, con lo vincular, va a tener que ver con que la sexualidad es una construcción social. Esto quiere decir que va a depender del momento histórico, va a depender de la cultura y de la sociedad. No es lo mismo cómo se vive la sexualidad hoy día que cómo se vivía la sexualidad 30 años o 50 años atrás o incluso en otros lugares del mundo. Entonces, es ante todo una construcción social. Por otro lado, y está bueno también entenderla cuando la entendemos como una construcción social, es sacarle, porque muchas veces pensamos que la sexualidad tiene que ver como con algo innato, como que existe una esencia de las personas, una sexualidad que es parte de su esencia y que la sociedad, en tal caso, la restringe o la potencia. En realidad, la sexualidad es una construcción, no hay algo innato de nuestra sexualidad que después la sociedad le hace algo. La sexualidad se va construyendo junto a al entramado social. Evangelina, Sí, quisiera acotar algo a lo que estás diciendo. sí. Y es que justamente al ser algo que tiene que ver con lo histórico, con lo social, con toda esa construcción, tampoco es algo que esté definido de por vida. Es algo que está en construcción constante, que no es que porque tu sexualidad a los 15 es X, a los 27 tiene que seguir siendo X, y si te morís a los 95 te dejes morirte con X, sino que justamente como es algo fluido me refiero a que no es firme, ¿no? Por el término fluido a veces se usa mucho en la definición de colectivo LGTB y no quiero meterme todavía ahí, pero que no es algo firme, es algo que es moldeable, que es algo que es cambiable y cambiante, porque uno une, no es la misma persona a los 15, a los 20 y pico, a los 50 y pico o a los 100. Totalmente, lo que dice Eloísa. Primero, también sacar un punto antes de lo que dice Eloísa, es que la sexualidad se construye a lo largo de toda la vida. Y como dijo Eloísa, es cambiante, no es fija. Tiene esto que decía que, bueno, va cambiando según el contexto, va cambiando según mi edad, va cambiando según un montón de otros factores. Perdón, me quedé pensando para Sí, redondear la sí. idea que eso no quiere decir, porque a veces hago una aclaración, soy gestora sociocultural, soy docente pero trabajo en el barrio donde vivo, que es un barrio informal. Entonces, por eso me interesa tanto este taller, porque hay reacciones y posicionamientos muy distintos en los distintos ambientes y espacios. Y hay esta cuestión de que cuando uno plantea esta cuestión de lo maleable de la sexualidad, hay gente que salta pensando que uno dice que si a los 15 sos heterosexual, entonces justificás que a los 24 seas bisexual y que entonces después sos trans o perro y que después entonces volvés a hetero, pues te mezclan toda esta cuestión así, y en realidad vos podés nacer y crecer e identificarte con una sexualidad, qué sé yo, no sé, bisexual toda la vida, o no,
o heterosexual toda la vida, o no, o por ahí vivir distintas etapas de tu vida, pero quería ponerlo en esta instancia, porque creo que, al menos en mi experiencia, donde saltan muchos chisporroteos a veces en esta cuestión de la sexualidad. Pero ¿cómo es puto? Sí, estaba casada o estaba casado y entonces me vas a venir a decir que no sé qué, o al revés. Pero ¿cómo ahora está con un chabón si estaba en pareja con una mina? Eh, entonces, justamente esta cuestión de la fluidez tiene que ver con que, yo, Eloísa, no soy la misma, voy a cumplir 46, no soy la misma que a los 34, y espero no ser la misma que a los 50 y pico, pues es un embole ser la misma persona durante toda la vida. Nada, era Claro, para redondear eso. me parece buenísimo lo que traes. Y aparte, sobre todo, entendiendo, ni hablar en esto específico que vos traías, que tiene que ver, no sé, con la orientación sexual o con nuestra identidad de género, pero pensemos que incluso la sexualidad excede también eso. Digo, los ejemplos que trajo Eloísa son muy claros. Esto sucede mucho, pensar que es una etapa, no poder entender o no poder entender cómo si antes era de una forma, ahora es de otra y demás. Pero pensemos que la sexualidad incluso excede la orientación sexual. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de algo constitutivo de la persona, ¿sí? Es todo, es nuestros modos de vincularnos, es nuestros modos de habitar el mundo, por decirlo de algún modo. Y claramente no somos las mismas personas a los 5 años que a los 30 o 40 años. Los modos que tenemos de significar nuestro cuerpo, de significar el cuerpo de los demás, los vínculos, todo eso va cambiando inevitablemente. Entonces es muy importante esto que trajo Eloísa, de que la sexualidad es cambiante, no es estática, no es que se construye una vez y se queda para siempre. Estamos en constante construcción de esa sexualidad. Esta idea ampliada de sexualidad es desde la que nos vamos a manejar desde la ESI. La ESI, el programa de ESI, va a tomar la definición de la Organización Mundial de la Salud para definir sexualidad, que es la que está acá en pantalla, y que a mí me encanta, por eso la voy a leer. Dice, el término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Esa última frase me parece que es fundamental. La sexualidad se expresa todo el tiempo. Por eso, y esto lo vamos a ver a lo largo de los talleres, incluso sobre todo hoy, cuando educación sexual se da como todo. Desde esta perspectiva la estamos dando todo el tiempo. Vamos a ir, ¿alguien quiere decir algo más de esta parte? ¿No? Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad chiquita, ¿sí? Es individual, ¿sí? Y ahora, habiendo definido sexualidad y sabiendo que estamos hablando de sexualidad, de educación sexual y demás, les invito a un instante, un ratito, 5 minutos, 3 minutos, donde piensen, así en soledad, en sus casas o donde estén, alguna situación, tómense un ratito para pensarla y tratar de evocarla, alguna situación de su infancia donde sientan que haya estado presente algún tipo de educación sexual o alguna situación relacionada con sexualidad, pero que haya habido una respuesta de algún adulto, ¿sí? Que haya habido alguna intervención de algún adulto. ¿Sí? Puede ser en la escuela, en las casas, en el club, en el barrio, pero algo que de algún modo vinculen o con educación sexual, o si no tienen ninguna educación sexual, es algo relacionado con sexualidad y que algún adulto después haya mediado sobre eso. Tómense unos minutos, yo me voy a callar ahora, voy a hacer el esfuerzo.
¿Ya está? ¿Todos tienen? Si alguno todavía no lo tiene, pues escriban en el chat que no. ¿Ya? ¿Podemos? ¿Todos tenemos alguna situación? Bueno, sin obligación, ¿alguno quiere compartir su recuerdo? Es difícil compartir el recuerdo. Si nadie comparte, puedo compartir yo. Claro que sí. Compartí, Luisa. Bien, no estaba esperando a ver si alguien se copaba antes. Se me cruzaron a la vez dos situaciones totalmente distintas, así, absolutamente distintas. Una fue que cuando yo tengo obesidad desde muy chica, ¿no? Tres, en realidad, pero tienen que ver, está muy en la misma línea. Una tiene que ver que cuando tenía unos 10 años, mi madre me sentó, mi viejo era médico, así que todo era muy cientificista, y a los 10 años me sentó y me explicó todo el aparato reproductor femenino, temprano porque me desarrollé a los 14. Pero bueno, ya con 4 años de antelación tenía todo el dibujito armado. Pero paralelo a eso, al ser obesa, las mamas eran más grandes, no porque me estuviera desarrollando, sino porque tenía sobrepeso. Entonces, a los 10 años me zamparon un corpiño, que hasta el día de hoy detesto, porque son incómodos. El día que alguien que me diga, pueden ser muy lindos, muy todo, pero cómodos no son, ¿no? Pero paralelo a eso, hay algo que para mí está muy cargado de simbologías en relación a la sexualidad toda, y es un día en mi casa donde fue a cenar invitado mi tío Carlitos. Mi tío Carlitos era primo de mi madre y era puto. Y lo digo de esta manera porque así era visto por la familia, ¿no? Que tampoco era visto así, no se decía, pero se lo miraba, ¿no? Y encima tenía la osadía de estar en pareja con su amigo Roberto, que jamás se dijo la palabra pareja en la familia, era su amigo Roberto. Fueron amigos 47 años, ojalá yo tuviese amigos con semejante larga data. ¿Y por qué el recuerdo relacionado a esta cuestión de la sexualidad como un todo? Yo tenía 10 o 11 años también, y me acuerdo que cuando nos fuimos a sentar a la mesa, en el living de mi casa, en el comedor, él, que era un señor mucho más grande que mi papá, era un señor que si yo tenía 10, él tenía, no sé, 60 años, se acercó a mi silla y me corrió la silla para que yo me sentara. Y yo lo miré con cara de, yo me sé correr la silla, pensé que me estaba tomando de... Y me acuerdo que con 10 años, y me dejó regulando, porque no entendí en ese momento, me dijo, una mujer siempre tiene que esperar ser atendida y ser cuidada y hacerse respetar. Y yo, viste, dije, ¿qué? Viste, 10 años, yo era muy taradúpida, era de los 10 años de muñeca en ese momento. Pero con los años fue algo que me quedó muy grabado, porque siendo el tío raro, el tío señalado, vituperado, el tío criticado, invisibilizado en su sexualidad justamente, en su identidad, fue el único que me dijo algo relacionado a ser mujer o cómo debería yo verme en relación al entorno, ¿no? Más allá de que mi viejo en ese sentido, agradezco a la vida, fue un tipo que siempre me recuidó como... Me recuidó, digo, sí, me recuidó en todos los sentidos, ¿no? En lo educativo también, a mi viejo le conté mi primera vez antes que a nadie. Pero digo, a los 10 años, que el raro de la familia fuera quien me diera una primera lección cabal sobre esta cuestión de las diferencias, es algo que teniendo 46 me sigue marcando. Porque era el tío puto, era el tío visto raro, ¿entendés? Y fue el único que tuvo Claro. los cojones de decir, no, cuidate, respetate, que te respeten, hacete respetar, ¿no? ¿Y de quién vino? Y pasaron nada más que 36 años y me quedó así grabado a fuego de quién fue
la persona en poner palabra y acción sobre algo relacionado a la sexualidad. Está muy bien, me encanta tu anécdota, tus Yo anécdotas tres en la una. atesoro, perdón, tenía 18, coincidimos en un encuentro cultural, yo viví 30 años en La Plata, ahora vivo en Ushuaia hace 15, casi 16, y yo en esa época fumaba, y de repente saqué un cigarrillo y vi que alguien venía hacia mí, y era mi tío Carlitos, que atravesó todo el salón donde estábamos en La Plata para encenderme el cigarrillo. ¿Sí? Siendo, se supone que así el raro, ¿no? Fue el más cabal de todos, cargando con el mote en esa época encima, de ser el distinto de todo el entorno. Ahora sí, escribieron un montón en el chat de experiencias. Dale, vamos a leerlas también porque es verdad que quizás no se animan. Igual si alguna de las personas que escribió se anima a hablarla, a contarla, también está buenísimo. Y si no, las leemos. Acá, ¿alguien quiere leer? Acá Josefina, bueno, dice, leo para todos. Cuando me asumo lesbiana, en el 2010, transmitiéndole a mi madre, quien siempre fue piola, pero que nunca habló sobre salud sexual conmigo, lo primero que me respondió fue que averigüe cómo cuidarme porque tenía miedo al VIH. La carga de ciertas etiquetas, claro, claramente mi madre tampoco tuvo ESI. Bueno, tal cual, ahí tenemos otra anécdota. Ciertos estigmas que hay como sobre ciertas identidades. ¿Qué más? ¿Alguien más tuvo en el colegio? ¿Tuvieron sobre algo que recuerden? María Laura escribió en el chat, perdón, justo antes de lo que leíste, antes de Josefina, María Laura Medero escribió. A ver, ¿querés leerlo? María Laura, no sé si quiere leerlo. María Laura, ¿querés leerlo? Bueno, quizás no quiera leerlo. Yo fui viendo con mis hijos porque antes era un tema tabú, como que antes no se hablaba. Bueno, un poco lo que buscábamos es pensar qué idea tienen, o ninguna de las anécdotas sucedió en la escuela. ¿Alguien tiene alguna situación de la escuela que quiera comentar, que quiera compartir? Sería de mucha utilidad y eso los anima a hacerlo. Nadie tuvo nada de educación, nadie tiene ningún recuerdo de educación sexual en su escuela. Dice, en la escuela tuvimos... Hola. Dale, no sé quién iba a hablar. Se me traba un poco, por eso por ahí me llega tarde todo, porque no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. ¿Se me escucha? Sí. Por ahí me llegan tarde y por ahí hablo sobre alguien. Justamente el otro día hablábamos con unas compañeras de esto. Yo soy de Tucumán, pero vivo en Buenos Aires, y ahí hay una presencia muy fuerte de la iglesia. Bueno, en todos lados. Pero por ahí, o sea, sin decir exactamente, bueno, vamos a hablar sobre sexualidad, pero la iglesia o también los medios tienen una formación implícita en nosotros, con su mirada, digamos. Y en el caso de lo que yo viví con mis compañeras, mis amigas, la iglesia tenía un papel muy fuerte ahí donde esto, la sexualidad, hablar quiénes somos, qué queremos ser, siempre fue un tabú, digamos, cómo tenía que ser la mujer, esto no sé, de tener relaciones sexuales después del matrimonio no sé, del caminito de la vida. Y eso lo tenemos muy arraigado. Por ahí a alguna amiga le pasaba algo y no lo hablaba porque estaba mal lo que había hecho, porque esto de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, la moral, de formarnos como la mujer tiene que ser esto, el varón tiene que ser lo otro, esta ¿Se cortó? Sí, se fue.
Se le cortó. Se debe haber cortado. Hay muchas intervenciones en el chat, que por ahí algunas están buenas de leer. ¿Querés traer alguna, Cris? Bueno. Me destapé. Ahí leo algo. Espera, mientras vuelve. Porque algunas hablaban de la escuela que había sido con autorización de los padres. A ver, esperen que me perdí. Acá hay una en que la dice escuela que... tuvimos charlas en las que pedían autorización a los padres mediante notitas. Y otras donde habían separado a las nenas y los nenes. Y en los varones, a ver, por otro lado, los varones, está de más contar que era optativo, el 50% de mis compañeros, sus papás no los dejaron asistir. Fui a una escuela confesional católica, tuve educación para el amor. Solo nos enseñaban los aparatos reproductores, nada de anticoncepción ni cuidados. Otra compañera, Melanie, dice, me sorprendió y sigue sorprendiendo la cantidad de padres que se oponen a este tema, lo siguen tratando como tabú. En la escuela recuerdo algunos temas que se vuelven a vincular con la ESI, los métodos anticonceptivos, el ciclo menstrual, la prevención de la violencia del noviazgo y la trata de personas. Mi hermanita de 16 estuvo construyendo su identidad, es una lucha constante con mi mamá, dice Fiorelis. Y por último, otra cosa, después de las charlas nos hacían hacer trabajos en los cuales teníamos que hacer un afiche con todo el curso tratando de reflejar lo que aprendimos y solo se hablaba de preservativos como anticoncepción, nunca de enfermedades ni de los métodos anticonceptivos. Bueno, tenemos varias experiencias variadas. Vamos a ver un poco, lo que les propongo ahora hacer un pequeño recorrido sobre los distintos enfoques que se tuvo de la educación sexual. No digo educación sexual integral, digo educación sexual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este pequeño recorrido? Porque muchas veces vamos a ver que nuestra educación estuvo, sobre todo, en alguno de estos enfoques. Desde la ESI decimos que hay enfoques que son tradicionales, que son los que están más alejados de la ESI, y también vamos a tener otros enfoques que están más cercanos a la ESI, y por último lo que sería el enfoque de educación sexual integral. Ahora vamos a volver a los mensajes de chat, porque lo que vamos a hacer es ir recorriendo brevemente estos distintos enfoques y traten de pensar su experiencia, aunque no la hayan compartido a todo el grupo, en dónde se enmarca, ¿sí? De todo este recorrido que vamos a hacer. ¿Podemos la siguiente, Juan? Bueno, el primer enfoque de educación sexual que está dentro de los enfoques tradicionales lo vamos a llamar el modelo o el enfoque biologicista, ¿sí? El enfoque biologicista de educación sexual es aquella educación sexual que se da únicamente pensando en la anatomía y la reproducción, ¿sí? En donde la sexualidad es sinónimo de genitalidad, en donde la clase de educación sexual dice, bueno, hoy vamos a tener clases de educación sexual, y saca y muestran los aparatos genitales, los aparatos que encima nombran como aparatos reproductores, el aparato reproductor de la mujer y aparato reproductor del varón, ¿sí? Y eso es todo lo que implica tener educación sexual para este tipo de enfoque. Está muy reducido a la anatomía y muy reducido a la reproducción. Se explica todo el sistema en función únicamente de la reproducción, no teniendo en cuenta otras cosas que pueden como estar acompañando, que tendrían que estar acompañando la educación de estos sistemas, por ejemplo. Pegado a este modelo, a este enfoque biologicista, está lo que se llama el enfoque biomédico. Son casi lo mismo, porque este enfoque biomédico también toma esta parte de anatomía y de los sistemas reproductivos. Me cuesta un montón decirle sistema reproductor o reproductivo, y ahora vamos a ver cómo lo podemos reemplazar, porque claramente si estamos hablando de sistemas reproductores que creemos que su función es la reproducción, estamos de acuerdo que su función puede ser la reproducción, pero también estamos de acuerdo que la mayoría de las veces lo utilizamos con fines que no son reproductivos. Entonces, reducirlo a la reproducción, estás reduciendo toda la vida de la persona quizás
con mucha suerte quizás a un momento único, ¿sí? Entonces, salirnos de llamarlo, bueno, por eso lo vamos a ver cuando veamos eso, cuando veamos el enfoque integral. El enfoque biomédico, entonces, también va a tomar como centro la anatomía y la genitalidad, pero a esto le va a incluir todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, que las llama desde las enfermedades, va a enfocarse en los riesgos y amenazas que implica la sexualidad, ¿sí? Esta idea de ya empiezan a tener relaciones y esto ya es una amenaza. Y lo primero que te dicen, como acá la compañera que encima estaba atravesado por su ser lésbico, pero que lo primero que se piensa cuando los chicos van a tener relaciones es, uy, se van a agarrar algo, uy, va a quedar embarazada. Esto es un enfoque biomédico, ¿sí? Pensarlo solamente desde los riesgos y desde las relaciones sexuales para la reproducción. Este enfoque es uno de los que más se alejan del enfoque de la ESI, vamos a decirlo. Sí. ¿Seguimos, Juan, al siguiente? Sí. Ahí va. Otro enfoque, este es otro de los enfoques tradicionales, lo del que vimos antes, y el de ahora es el enfoque tradicional, son los enfoques que más se alejan. Es el enfoque moralizante, ¿sí? Este también va a asociar la sexualidad, genitalidad únicamente. Es un enfoque muy heteronormado, o sea que solamente va a pensar no solamente en términos de heterosexualidad, sino también en términos coitocéntricos, o sea, solamente la sexualidad se reduce al pene entrando en la vagina y no nos movemos de ahí. Es lo único, es donde se centra, no solo donde se centra, donde establece los límites, nada hay más allá de eso. Y también está muy, muy ligado de lo que debe ser, lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Hay una mirada muy moral. Esto se hace, esto no se hace, esto está bien, de eso no se habla. ¿Sí? Cuando un niño chiquito iba y preguntaba algo es, ¿vos por qué estás preguntando esto? De esto no se habla, ¿quién te dijo esto? Estas limitaciones sobre el hablar sobre sexualidad es un enfoque moralizante. ¿Sí? Estos son los dos enfoques que más se alejan de la ESI. ¿Encontraron recuerdos vinculados a estos dos? ¿No? ¿Los viven, no los viven? Sí, yo te quería contar algo que también me motivó un poco a sumarme al curso, ¿no? Que tiene que ver más con el presente. Si bien creo que la escuela tenía un poco que ver cómo nos enseñaban, cómo describían las compañeras en decirnos cómo era el aparato reproductor, eso era la educación sexual. Pero bueno, justo recién empezaba y la verdad que yo, como vivo en un lugar chiquito, había bastante apertura desde los padres y desde los docentes y no tenían más que eso, digamos, para ofrecer en ese momento. Pero lo que me pasó ahora de grande, yo estudio comunicación comunitaria y tenemos un proyecto de una radio que está enfocada a que sea también un espacio educativo. Entonces acercamos un proyecto a una escuela secundaria para que ya tenía como una radio media armada y la directora me derivó a un profesor de comunicación para que me comunique con él en elaborar el proyecto. Y yo en ese proyecto, como justo había hecho unos talleres sobre periodismo con perspectiva de género, incluía eso, ¿no? En los talleres. Al margen de que también es una escuela, yo vivo en Pinamar, ¿no? Que es Pinamar, pero vivo en Ostende, que es la parte donde vive toda la gente trabajadora de Pinamar, y donde hay muchas vulnerabilidades que se niegan, no solo no se ven, sino que se niegan para mantener ese status quo de Pinamar y toda la cosa, ¿no? Justamente esta escuela está en ese barrio y lo que me pasó fue que el profesor me pidió que por favor modifique donde decía perspectiva de género y que ponga un enfoque, no me acuerdo bien, pero era con la palabra biologicista o algo así, con diversidad.
Y es muy loco porque yo lo escuchaba a Eloísa y él lo que tenía miedo, porque yo después tuve una conversación telefónica con él, obviamente los dos nos quedamos preocupados por la mirada del otro, con muchas ganas de trabajar juntos, pero con el choque de las miradas, ¿no? De los enfoques. Y él lo que me decía es que justamente como la sexualidad es una construcción social, mira, algo que yo lo veía desde el mismo lado como lo estábamos planteando recién, él se agarraba a eso para decirme que como que los chicos estaban expuestos si yo incluía otro tipo de información que podía afectarlos en esa construcción. También entendía, después me fui analizando todo el discurso, que relacionaba perspectiva de género con una cuestión partidaria, ¿no? Me estoy haciendo algo muy grande, pero que también involucra la sexualidad. A mí lo que más me afectaba era el tema de la violencia de género en las casas, y esa información más que nada también acercar a los chicos, que también tiene que ver con su sexualidad, ¿no es cierto? Pero bueno, viendo estos contrastes, fue así, un choque y usando los argumentos justamente para lo opuesto de lo que están, ¿no? Eso sentí, la verdad que fue bastante conflictivo para mí también, porque dije, uy, ni siquiera tiene que ver con la escuela de cuando yo venía en este mismo partido hace 1000 años, y sin embargo ahora no puedo llegar a los chicos por estas barreras, ¿no? No sé, no llegaba a ver con qué intención era, porque él sentía como que era proteger a los chicos, pero también, si los proteges, les tenés que dar información, no los podés proteger sin información. Bueno, no todo el mundo tiene la idea, y ahora vamos a ver cuál es desde dónde se para la ESI, pero no todo el mundo tiene esa idea de que dar información es proteger. Pero ahora está buenísimo lo que traes, pero vamos a ver desde dónde. Sobre las miradas, los enfoques que fuiste nombrando, me reía con el micrófono apagado cuando las ibas describiendo, porque me hiciste volar así. Tuve un vuelo directo a mi adolescencia en escuela de monjas en la década del 90, y las clases de educación sexual dadas por el doctor D'Agostino, que en este momento no creo que viva porque ya era grande en ese momento, y me acuerdo el pánico con el que salía, porque en los 90 se empezó a hablar de la peste rosa, que después se empezó a hablar de SIDA, que después fue el VIH, y el tema es que ni el preservativo servía para prevenir el SIDA y para prevenir los embarazos, porque no existía ningún método 100% seguro, entonces lo único realmente seguro era la castidad. Porque si uno no tenía sexo, entonces no había riesgo de enfermarse de nada o quedar embarazada. Colegio de mujeres, ¿no? Claro, ese es un enfoque muy moralizante. Es que era todo, era el enfoque biologicista porque venía primero con los aparatos reproductores, después el biomédico, pues lo daba el doctor D'Agostino, que encima era colega de mi viejo, me molestaba muchísimo, me sentía intimidada, y para rematarla, esta cuestión de que como nada era seguro, lo mejor era la castidad, el cuidarse y el no tener sexo, porque entonces, si vos por amor te casabas con alguien, estaba garantizado que no te ibas a agarrar nada, y además ibas a quedar embarazada en un contexto legal como correspondía, que era el matrimonio. 3 en 1, te digo, ¿eh? En 2 horas los 3 enfoques. Fue bastante traumático para arrancar una mañana del 2021, pero bueno, vos pedías ejemplos, ahí tenés así, 3 al hilo en una sola charla. Me parece buenísimo, y estoy segura, yo también encuentro un montón en mi adolescencia, pero también encuentro algunos de estos ejemplos, como traía acá la compañera, ¿cómo se llama? Mareja, no te llamas, ¿cómo es tu nombre? No, me llamo Viviana, lo que pasa Viviana, es que no puedo entrar con mi mail. No hay problema, listo, ya sé que sos Viviana. Bueno, como traía Viviana, hoy día pensemos si no aparecen no solo en otras personas, sino nos aparecen en nosotros y nosotras también alguno de estos dos enfoques. Está bueno entender que si estos enfoques aparecen, no es que somos malos ni malas, no somos malas personas, no es que tenemos malas intenciones, realmente nos pueden interesar muchísimo los chicos, las chicas y los adolescentes, pero tenemos que entender que nosotros fuimos
Nuestra subjetividad se construyó dentro de estos enfoques. Hablando de construcción de sexualidad, nuestra sexualidad se construyó viviendo desde estos enfoques. Entonces es muy, muy probable que muchas veces se nos escapen. Por eso, poder caracterizarlos es una forma muy clara de ver cuándo sin querer estoy respondiendo a uno de estos enfoques. ¿Cuántas veces un estudiante me preguntó algo y mi respuesta es, no, no es el momento de hablarlo, ¿sí? Eso es un enfoque moralizante, sin quererlo, ¿sí? Porque hay algo ahí que le estamos transmitiendo que de eso no se habla, no ahora, no en ese momento. Es quizás distinto decir, qué interesante, lo podemos hablar luego, ahora en este momento se me complica, ¿sí? Hay como distintos modos. Ahí alguien puso algo en el chat que quería leer. Uno puso que se utilizaba en el colegio era 70% biomédico y 30% moralizante. Bueno, 30% moralizante es poco. Así que, bueno, vamos, ¿alguna quiere decir algo más con respecto a los enfoques? ¿Algún recuerdo actual, viejo, que se asemeje a alguno de estos dos? Si no, veamos hay otros dos más, que no se alejan. Juan, si querés pasar. Hay otros dos enfoques que no se alejan tanto, no los llamamos enfoques tradicionales, porque tienen algo vinculado a la ESI, pero también tienen como una crítica para hacerles. ¿Querés pasar, Juan? No se ve ahí, perdón. Lo pasé, No, pero estamos no. en enfoque moralizante. Ahí está. Bueno. El enfoque de la sexología. Este es otro enfoque que ha aparecido en donde se centra en lo que son las buenas prácticas sexuales. Este tiene algo un poco mejor que los anteriores, que es que no reduce la sexualidad a la genitalidad. Entiende la sexualidad como una construcción mucho más amplia. Entiende la sexualidad como un proceso que ocurre durante toda la vida, porque, perdón, me olvidé de decir esto de los enfoques anteriores, así que, paréntesis, vuelvo a los enfoques anteriores. Los dos enfoques anteriores, al unir la sexualidad a la genitalidad o a las relaciones sexuales, la sexualidad arranca en la pubertad. Para los dos enfoques anteriores, no hay sexualidad en la infancia. La sexualidad empieza cuando arranca la pubertad. Este enfoque de la sexología sí ya va a poner la sexualidad a lo largo de toda la vida de la persona. Sí la va a poner como una construcción social. La única crítica que tenemos para hacerle a este enfoque es que lo piensa a modo individual. Piensa la sexualidad únicamente desde el individuo y pierde de vista el contexto social. Es un enfoque de la educación sexual que está más ligado a lo que son consultas y terapias individuales y se centra muchísimo en la construcción subjetiva del sujeto, valga la redundancia, ¿sí? Sin poder mirar más allá, no sé, el entramado de poder que tiene el género, los entramados sociales que tienen que ver con, no sé, el capacitismo. Digo, va a haber un montón de factores sociales que van a hacer que mi sexualidad se construya distinto a la sexualidad quizás de mi hermano varón, que no tengo, por cierto, pero de un hermano varón o de un amigo, ¿sí? ¿Se entendió el de la sexología? Es un paso más, está más llegado porque es una construcción, es a lo largo de toda la vida, pero está en términos individuales. ¿Vamos al otro? Juan. El judicializante. Este enfoque es un enfoque de educación sexual que está muy ligado a lo que es derechos y protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Como que está muy ligado a lo que son los derechos humanos, está muy ligado a lo que es la prevención de abusos, ¿sí? Vamos a ver cómo la ESI toma esto de un modo fuerte. La ESI tiene un enfoque de derecho muy fuerte, como muy presente. El único tema que tenemos con este enfoque es que solo vive la sexualidad desde la amenaza, ¿sí?
desde la amenaza al abuso, la amenaza a una situación violenta en la sexualidad. Entonces ahí es donde también se nos hace como un poco, como que nos queda corto este enfoque. Después es el que va a entrar lo que es el enfoque de educación sexual integral, ¿sí? Que un poco se asemeja a estos dos últimos, se aleja bastante de los dos primeros, pero tiene como una impronta propia. En principio, decir algunas cosas de eso y después lo dejo a Juan un poco con la legislación nacional. Un poco pararnos desde la ESI, contrarrestando a los enfoques que acabamos de ver. En principio, el enfoque de ESI sí es un enfoque que piensa no a la sexualidad como una amenaza. La sexualidad es amplia, puede tener momentos felices, momentos menos felices, pero la sexualidad es constitutiva de la persona, se para desde un lugar del placer, donde el placer toma relevancia, ¿sí? Nosotros educamos sexualmente, damos educación sexual integral para que nuestros estudiantes no es que no queden embarazados, no es que no se agarren infecciones de transmisión sexual, damos educación sexual integral porque queremos que vivan una sexualidad plena y placentera. Lo más plena y placentera que se puede, no hay una sexualidad 100% plena y placentera, eso estamos completamente de acuerdo. Digo, hasta con la mejor educación sexual vamos a pasar por distintas cosas, a veces más y menos copadas, pero bueno, tiene que ver con que es algo muy constitutivo. Pero la educación sexual apunta ahí. Y está bueno salirnos del foco de pensar que damos educación sexual para prevenir cosas que no queremos. Damos educación sexual para que se viva una sexualidad plena, placentera, y parte de eso es evitar cosas que nos dañan o que nos violentan. Pero es un cambio desde donde me paro, ¿sí? Por otro lado, obviamente la sexualidad desde la ESI excede la genitalidad, excede las relaciones sexuales, pero las contempla, ¿sí? No es que las descarta. Y ojo acá, porque muchas veces cuando damos educación sexual integral, decimos voy a dar educación sexual integral para no ser biologicista, no toco nunca jamás las relaciones sexuales y hablo solamente de los vínculos y las parejas. Bueno, sí, pero hablame también de la genitalidad. Hablemos cómo es el cuerpo, qué tenemos en la genitalidad. Hablemos de las relaciones sexuales, de la primera vez. Hay un montón de eso para hablar. El tema no es un problema. Eso Sí. pasa mucho en las escuelas. Muchísimo. Como la ley de ESI obliga a que las escuelas al menos una vez al año, lo cual es ridículo, ¿no? Porque todo apunta a un día en el año, pero desde todas las materias se toque el tema de ESI, ahí arranca el tema de, pero yo soy profesora de matemáticas, entonces, ¿cómo voy a hablar de sexo, por ejemplo? No puedo, porque me van a decir que estoy haciendo ideología de género y entonces mejor hablo de lo bueno del noviazgo. Sano. Claro, Lo cual está suponiendo buenísimo. Que el noviazgo es bueno también, ¿no? No, pero está buenísimo hablar de un noviazgo sano, un vínculo sano, pero ves que del 100% de los profesores, el 95%, un poco más, apuntan a ese tipo de temas y le esquivan al bulto, bien desde el sarcasmo usada la palabra o el término, soberanamente, porque tienen un caxo tremendo de meterse, ¿viste? A ver qué van a opinar si se habla de sexo o de genitalidad, la que se me puede armar, no quiero un sumario, y hay una ley. Pero bueno, nada, no podía no decirlo porque es cotidianísimo. Sí, por eso vamos a ver el encuentro que viene, vamos a ver un poco esto de la integralidad. ¿Cómo hacemos para que esto tenga un equilibrio? ¿Cómo hacemos para no hablar solamente de afectividad y poder decir, bueno, claramente está bueno, la ESI viene a traer la afectividad que estaba totalmente olvidada cuando hablábamos de educación sexual, ¿sí? Entonces, ahora la afectividad tiene un valor. Bueno, no nos vamos solamente a trabajar sobre la afectividad o solamente sobre los derechos. Entonces, está bueno. Entonces, nuevamente, yo recién decía, hablábamos tengo que apurarme porque se nos va el tiempo, yo hablaba de que hablaban de sistema reproductor, nuevamente, desde la ESI hablamos del sistema genital,
hablamos de las relaciones sexuales, pero lo hablamos desde su integralidad. No doy el sistema genital como doy el sistema no sé, respiratorio, con la misma, porque claramente no nos pasa lo mismo a las personas cuando hablamos del sistema genital que cuando hablamos del sistema respiratorio. A todos los sujetos nos están pasando otras cosas, entonces abarcarlo en su integralidad, pensar todos los aspectos, y eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, cuando trabajamos sobre alguno de los temas, por ejemplo, sistemas genitales. Discúlpame, sí, sí. Yo pensaba eso, ¿no? Que también a los profesores pensarlo también como algo que es relativamente nuevo y que si vos no sabés matemática, pero después te capacitaste o aprendiste, podés explicar directamente contenidos, pero hablar sobre sexualidad, si no tenés capacitaciones, es irremediable que hables sobre tu propia sexualidad en ese discurso. Me encanta lo que traes, Viviana. Entonces me encanta. Es algo social, creo yo, porque, o sea, entendernos desde las instituciones, los individuos, los chicos, las personas, todos estamos en una sociedad que se está transformando en eso, no esperar que la institución pueda sola resolver eso, porque es justamente eso, la sexualidad. A mí cuando pidieron la palabra iba a poner vida, pero después digo no, porque se va a relacionar muy directamente con lo pro vida y en realidad quiero decir que la sexualidad tiene que ver con toda la vida, no solamente con esto que estás diciendo, ¿no? Con todas las cosas. Y entonces uno enseña desde la docencia lo que le pasó, porque no tiene de dónde agarrar otros objetivos, contenidos, esto que estamos haciendo ahora, digamos. Eso bueno, pensaba. Está buenísimo lo que traes, Viviana, eso lo vamos a ver un montón, porque incluso hoy vamos a ver un momento cuando Juan hable de los derechos que se desprenden de la ESI. Una es la información veraz y científica. La ESI no es nuestra propia vida. La educación sexual no es mi propia experiencia. Y esto está buenísimo lo que traes, Viviana. Educación sexual, hay contenidos de educación sexual. Esos contenidos de educación sexual se pensaron, especialistas los han pensado a nivel federal. Entonces yo no doy educación sexual según si tuve buenos vínculos o malos vínculos, entonces voy a hablar de cómo es un buen vínculo, porque una vez me funcionó con un vínculo y otra vez no me funcionó con otro por otras cosas. Como vos dijiste, la profesora de matemática para dar matemática, la verdad es que se puso a estudiar matemática, no dio matemática de ver, o no sé, siempre digo, la profesora de biología se sentó a estudiar biología, no da biología de ver cada tanto Animal Planet. Entonces, es como, o no sé, me gusta mucho History Channel y entonces me asumo profesora de historia. No, me siento a estudiar. Bueno, un poco la ESI, si bien con sus procesos y sus tiempos, pero sí es cierto que yo, en el momento de dar ESI, tengo que formarme. No puedo dar ESI desde mi propia experiencia, pero eso no significa que no vas a estar atravesada por mi propia experiencia, porque eso va a ser inevitable. Por eso vamos a ver en el último encuentro qué pasa con eso, qué pasa con qué pasa con esto, cómo mi propia experiencia inevitablemente va a atravesar el contenido. Entonces, ¿qué hacemos como un poco con eso? Pero está buenísimo lo que traes, Viviana. Y bueno, y quería cerrar esto, si ya le doy la palabra a Juan. Por otro lado, y también en contraposición al de la sexología, la ESI tiene muy en cuenta el contexto social. El entramado social es fundamental para comprender cómo se construyó. Si decimos que la sexualidad es una construcción sexual, yo tengo que entender el contexto social para poder comprender y poder trabajar sobre esa sexualidad. Yo digo que la sexualidad molesta mucho, la educación sexual molesta mucho porque una de las cosas más importantes que viene a hacer la educación sexual integral es venir a cuestionar las jerarquías de poder. Va a venir a cuestionar las jerarquías de poder en cuanto al género, las jerarquías de poder en cuanto a un mundo adultocentrista y un mundo capacitista. Entonces, va a poner en cuestión eso que está dado. Y las desigualdades que se establecen entre las personas las va a poner en cuestión. Obviamente, eso de algún modo molesta, porque cambia el status quo.
va a cambiar un poco el entramado. Por eso genera tanta resistencia. Y también vamos a ver, cuando veamos la semana que viene género, también la semana que viene género, también vamos a ver por qué está tan arraigado, por qué nos cuesta tanto. Y ahora sí, le dejo Juan, pobre que no soy la peor compañera que nunca, pero va a arrancar con un poco hablando de la legislación, que es muy importante. Bueno, no, Eva, un placer escucharte. Buenos días a todas, a todos, a todes. Voy a hablar de la legislación, pero no soy abogado, digo, así que, pero sí nos parece muy, muy importante. Perdón porque no les veo, como yo estoy compartiendo el Power y no sé si puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si ¿Querés que lo comparta yo, Juan? Como quieras. Si no demora mucho tiempo, hacer ese cambio y podés, y si no, sigo, no hay problema. Decime vos, Eva. Yo creo que no va a demorar. Si querés, hacemos así vos podés ver Para las que caras. dejo de compartir entonces. Mientras voy hablando, mientras vos, a ver si vuelvo ahora a la pantalla. Ahí estoy dejando de compartir. Ahí estoy empezando a compartir. A ver, vean. Ahí estás compartiendo vos. Ah, bueno, bien, rapidito. Genial. Bueno. Bueno, antes de meternos en la ley, digo, y pasar y hacer un repaso breve, digamos, que seguramente muchas y muchos, bueno, o algunos por ahí la conocen y otros por ahí no tanto. Me parecía muy interesante todo este recorrido, digamos, que se fue haciendo y que fue haciendo Eva en relación a la concepción al concepto de sexualidad, digamos, y a todo lo que fueron trayendo ustedes. Y yo pensaba, digo, bueno, cuando ustedes fueron trayendo y escribiendo en el chat o verbalizándolo, digo, bueno, ¿cuánto de todo eso aparece en la ley, digamos, ¿no? ¿Cuánto de eso que les nacía y que les salía a ustedes, digamos, así como una definición rápida, aparecía y está presente, digamos, en gran parte de ese contenido de la ley? Me sumo a esto que decía Eva, digamos, y a esta poner en cuestión al statu quo, digamos, y a problematizar ese statu quo existente que, bueno, la ley de ESI tiene ese carácter contracultural, digamos, ¿no? Es contracultural, viene a romper con esas construcciones históricas, sociales, culturales, que definieron, digamos, ese concepto de sexualidad. Me quedaba pensando cuando Eva preguntaba quiénes habían tenido experiencia o que relatasen alguna experiencia de educación sexual en la escuela, digo, ¿no? Y cómo ahí se hizo un silencio y después apareció algo. Bueno, Eloísa ahí trajo lo de su experiencia en la escuela de monjas con el doctor, que no me acuerdo el apellido, que además era colega de su padre, entonces... D'Agostino, tenía una zapatería también. D'Agostino, bueno, ahí va. Pero traía mucho, digamos, eso, pero en líneas generales, digo, se hizo un silencio ahí también, digo, bueno, eso tampoco es casual. Nosotros, la educación sexual, no la educación sexual integral, pero la educación sexual está presente a lo largo de nuestra historia, por acción o por omisión. Está presente en la escuela por acción o por omisión, digo, no dar contenidos de educación sexual o que nosotros, digo, no hayamos tenido contenido de educación sexual o hayamos contenidos que están, digamos, encuadrados dentro de los enfoques biologicistas, biomédicos, moralizantes. Es una forma de que la educación, pero no hablar de educación sexual también es una definición, también es una presencia de la sexualidad, digamos, desde la no presencia, pero es una presencia intencionada de no hablar de determinados temas. Eso también nos constituye como personas. Entonces me quedaba en esa experiencia que traía la compañera, que no me acuerdo, no sé si era Viviana, perdón, porque no les veía, del ejemplo del docente o la docente de matemáticas, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, eso, y para meternos en la ley, y breve, digo, y hacer un diálogo con todo lo que fue saliendo recién, y todo lo que iba charlando Eva, y que iban trayendo ustedes, pensaba decir, bueno, todo ese recorrido histórico, por supuesto, que dialoga con el contenido de la Ley de Educación Sexual Integral, digamos, y que la Ley de Educación Sexual Integral, digo, se nutre sin duda de las luchas de los movimientos feministas, de las luchas de los colectivos por la diversidad sexual, digo, que se nutre
de todas esas experiencias, que se nutre también de un marco normativo previo, digamos, podemos pensar en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podemos pensar en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, digo, bueno, se nutre de gran parte de ese, la ley se nutre con mucho de ese contenido, y pensaba, digo, y si bien la ley, uno lo piensa, es una ley de educación, digo, ¿no? Es una ley de educación, uno piensa la ley como encuadrada, por supuesto, en el marco del sistema educativo, pero también la propuesta, digo, es teniendo en cuenta que este es un espacio, o un taller, digamos, que compartimos con compañeras, compañeros, compañeres que desarrollan tareas en espacios comunitarios, es que también podamos generar ese diálogo con el contenido de la ley, con todo ese recorrido introspectivo, con todo eso que fueron, digo, que fueron pensando, que fueron reflexionando, que mucho, como decía Eva, vamos a charlar en los próximos encuentros, sobre todo en esto lo que tiene que ver con ese propio posicionamiento, con nuestra historia y cómo esa nuestra historia en gran parte nos llevó, digamos, a una determinada visión de la sexualidad que hoy, digamos, que hoy estamos todos en ese proceso. Y algo que quería rescatar en relación a eso, y que lo vamos a charlar mucho, que esa reflexión también que hacemos, necesariamente es una reflexión que es individual, pero que es colectiva también. Digo, que es con otros y con otras, y con otros. Digo, porque si no es una reflexión individual, digo, que queda en uno, digamos, que uno, digo, y que está bien, y que es una parte, y que está buenísimo, pero que si uno no le puede trabajar, digamos, eso colectivamente, es más difícil después que se materialice, digamos, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. Pero vuelvo a esto y me pareció interesante de poder vincular el contenido de la Ley de Educación Sexual Integral con lo que sucede o lo que nos sucede o lo que vemos o lo que creemos que pasa en los distintos espacios comunitarios que habitamos, que llevamos adelante, que compartimos, y la idea del marco normativo es un poco eso, es ponerle contenido de ley a muchas de las cosas que fueron diciendo ustedes y a mucho de lo que fue diciendo Eva en su cierre en relación a la ESI. Y una ley es una ley, por supuesto, es el punto de partida, digamos, ¿no? Si pensamos, es el punto de partida para que algo, para ampliar derechos, para garantizar derechos y demás. Es el punto de partida, eso se garantiza de manera automática. Bueno, sabemos que no, digamos, sabemos que después tiene que haber un acompañamiento de determinadas políticas públicas que orienten eso, hay que evitar las tensiones que hay que evitar, digamos, hay que dar la pelea que hay que dar, digo, la ley de ESI no nace solamente de un conjunto de legisladores y legisladoras que se sentaron a pensar una ley, presentaron el proyecto, no digo, la ley de ESI nace en el seno de muchas disputas y muchas negociaciones que hubo que hacer, piensen 15 años atrás, año 2006, cuando muchos de estos debates todavía, que si bien se estaban dando, digo, todavía no tenían el nivel de amplitud, de profundización que podemos tener hoy. Entonces, año 2006, digo, había que evitar muchísimas tensiones para que la ley pudiese salir, para que Argentina pudiese tener un país de educación, pudiese tener una ley sobre educación sexual integral. Si ustedes leen el artículo 1, que no lo voy a leer, pero digo, a grosso modo, digo, ¿qué palabra les parece? La pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono y decirla. ¿Qué palabras les parecen relevantes de este artículo? La primera sí, al leerlo, digamos. ¿Qué palabra les parece que es algo que es relevante, digamos, que le da mucha fuerza? La palabra derecho. Bien. ¿Quién habló? Perdón, no sé quién habló, no lo vi. Yo. Tu nombre, perdón. Melanie. Ahí va. La palabra derecho, dice Melanie. Bien. Algunos pusieron en el chat la palabra todos. Ah, perdón, no, tengo el chat. Claro, muy bueno, arriba. te lo leo porque me imaginé que no está. Gracias. Hay gracias, dos, please. Laura y Verónica. Bien, palabra todos, todes, podríamos decir ahora, todas. Bien.
Bien. Bueno, dos palabras que son fundamentales. Algo más en relación a este artículo que les parezca. Afectivos, bien. Nos dice Josefina. Bien. Bueno, interesante estos tres, digo, y lo de afectivo obviamente se vincula como uno de los aspectos de lo que le da la integralidad a la ley, digamos, ¿no? Lo que le da lo que le da el carácter integral a la educación sexual. Pero digo, pensemos en esto, digo, todos los educandos tienen derecho a recibir ESI en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y de gestión privada. ¿De qué nos habla eso? Primero, bueno, obviamente que nos habla desde una perspectiva de derecho, digamos, ¿no? Que pone por encima, digo, ¿no? el derecho de las y los estudiantes a recibir educación sexual integral. Y el todos le da la característica de universalidad, digamos, ¿no? El todos en términos de sujetos y sujetas, el todo en términos de todos los establecimientos educativos. Eso me parece como algo muy, pero muy importante, digamos, ¿no? Eso como tenerlo presente. La ley es muy clara en eso, y este artículo 1 es muy contundente, es muy potente, ¿no? No habla de todos, de todas, de todes, y de todos los establecimientos educativos, digamos. No hay ningún tipo de distinción en este sentido. Y la segunda parte, digamos, de este artículo 1 nos trae lo que tiene que ver, que como bien traía Josefina, uno de los aspectos afectivos, pero también, y ahí va algo de lo que decía Eva antes, digo, fíjense que nombra, dentro de los aspectos está el aspecto biológico. Digamos, el aspecto biológico, digo, la ESI no desconoce la cuestión biológica a la hora de la enseñanza, digamos, sino que amplía, entonces habla de aspectos biológicos, de aspectos psicológicos, de aspectos sociales, de aspectos afectivos, de aspectos éticos. Digo, todo eso es lo que le da un carácter integral. Y a eso le podríamos sumar después algo que también fue saliendo cuando estaba hablando Eva y que muchas y muchos traían, y que tenía que ver con que cuando hablaban de lo cultural, del contexto, bueno, digo, después, por supuesto que después a la hora de pensar la implementación, también aparecen esos factores, digo, uno no puede pensar en la implementación de prácticas de educación sexual integral descontextualizadas del espacio que habitamos, digo, ¿no? Si tenemos que pensar esto, si tenemos que pensar la ley, digamos, en el marco de los espacios comunitarios, bueno, digo, ahí también habitan determinadas características, muchas heterogeneidades, distintas problemáticas, digo, entonces, por supuesto que a la hora de pensar la ESI en esos espacios, también vamos a tener en cuenta aquello que suceda en esos espacios. Me quedaba pensando con algo que traía Eloísa, digo, que en realidad, que lo digo a título informativo, y hay algo que me parece importante, y lo voy a unir con algo que también me parece importante, digo, en los espacios comunitarios por lo general, digo, después obviamente dependerá la característica de cada uno de los espacios y las distintas dinámicas que se den en términos territoriales, pero muchas veces está esa vinculación con la escuela, digo, ¿no? Muchas veces hacemos una vinculación con la escuela porque los pibes, las pibas que van a apoyo escolar, muchas veces tenemos la posibilidad de vincularnos con docentes, de vincularnos con directores, con directivos de las escuelas, digo, como poder charlar, ver qué están trabajando, ver de qué manera, ver distintas problemáticas, bueno, todo eso por supuesto que en la medida que uno profundice esas relaciones, seguramente la posibilidad de un abordaje diferente con los pibes y las pibas seguramente es posible. Lo vinculo con algo que decía Eloísa en relación a la ley de ESI, que ella traía un poco, Eloísa, corregime si me equivoco, algo de la ley obliga a trabajar un día al año y demás. En las escuelas al menos está, o sea, la ley es para las escuelas sobre todo, o al menos en los espacios educativos, y sí, está pautado que en el calendario escolar un día, al menos un día hay que trabajar el tema de si es como, bueno, cumplimos, ya está.
Bueno, ahí lo que quería contar y comentar en relación a eso es que eso nace, digamos, de una resolución, de una ley en realidad, que es la ley de las jornadas Educar en Igualdad, digamos, que esa ley básicamente lo que establece es que al menos un día al año en todos los niveles, si bien la ley habla de nivel primario y nivel secundario, desde el programa también entendemos que el nivel inicial también tiene que ser parte. Se tiene que trabajar en la escuela una jornada sobre prevención y erradicación de la violencia de género. Digo, más allá de eso, que esa es una ley específica para trabajar ese contenido, la idea es que la ESI, que es la educación sexual integral, se pueda trabajar de manera transversal en la escuela todo el tiempo, digamos, que sea algo que habita de manera transversal todo el tiempo, independientemente después, digo, de si hay también algunos contenidos específicos de ESI que hay que abordar en determinados momentos, porque la lectura que hacemos y demás, pero la idea es pensar la ESI de manera transversal. Esta transversalidad, digo, lo traigo como concepto, porque me parece que también, o nos parece, que también está bueno pensarlo, digo, en función de los espacios comunitarios. Pensar la ESI de los espacios de manera transversal dentro de los espacios comunitarios es tener en cuenta mucho de lo que ustedes fueron diciendo, digamos, que en otras palabras, digo, la ley, digo, dice eso, pensaba en lo que decían en relación a cuando hablaban de sexualidades y hablaban del cuerpo y lo vincular, de la historia de cada quien, de la afectividad con une y con lesotres, pensar no solo desde lo biológico, digamos, bueno, y cómo eso se articula con todos estos aspectos que están presentes en este articulado y cómo podemos pensar también, digo, cuando reflexionamos, cuando hacemos ese ejercicio introspectivo de nuestra historia en relación a la ESI, y eso lo ponemos en diálogo con lo que queremos hacer, con lo que dice la ley y con lo que queremos transformar en nuestros espacios. Digo, y por eso creemos necesaria la presencia de la educación sexual integral. Digo, me parece que dialoga con eso y me parece interesante pensar desde esa lógica la transversalidad. Sigo, perdón, Eva, tenemos un horario de... a las 12, perfecto. Ahí va. Bueno, bien. ¿Alguna quiere decir algo en relación a esta parte a este artículo 1 de la ley 26.150? Yo quería hacer una acotación chiquitita. Sí, por favor. Que tiene que ver con que, al menos en mi experiencia, en lo educativo, más allá de lo comunitario, pero es un punto donde para mí se junta mucho, he visto que cuesta mucho que se incorpore el tema de ESI en los SENS, en los secundarios de adultos. Calculo que porque a los docentes por ahí les da un poco más de pudor hablar con pares y hablar con jóvenes o con niñes les permite tener una situación de poder o de control distinta. Pero particularmente inclusive me pasó de estar al borde de una sanción, supuestamente, con una directora que se puso patilludísima porque incorporé en el programa hablar de violencia de género, machismo y feminismo. Me preguntó en qué parte del currículum de mi materia estaban esos temas y obviamente le contesté que con la ley de ESI. Pero digo, cuesta un montón porque son adultos que interpelan, tienen obviamente mucho más tiempo de... no de práctica de sexualidad, para sexualidad desde el nacimiento, pero digo, mucha más experiencia de vida, con muchas más situaciones transcurridas, y eso genera mucho resquemor. Y en los espacios comunitarios, también quienes, a mi entender, quedan siempre o muchas veces corrides de lugar, son los adultos, porque justamente enfocamos en las niñeces y en las juventudes, y si la sexualidad es una construcción hasta el día que nos ponemos el pijama de madera, me parece que nos debemos una mirada también hacia las adulteces, porque también son quienes en las casas van a formar parte de esa educación
sexual integral hacia sus hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Eva, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo. Voy a volver a poner esto porque tengo que sacar el micrófono. Cortito. Mirá lo que está buenísimo lo que te dice Luisa. Igual, como mirá, en tal caso, la idea que se desprende como esta idea de que la sexualidad, cuando hablábamos esto de la experiencia de los adultos, es también entender como que los niños y adolescentes no la tienen, cuando tienen otra vivencia y otras experiencias. No digo que vos lo decís, digo como el imaginario que puede llegar como a circular. Y también es un modo de entender la educación sexual como una educación que baja línea, que se dice que como si fuera un contenido acumulable. Claro, como os digo, bueno, ¿qué te voy a explicar a vos de matemáticas si ya estás en 5º año de la universidad? Bueno, no, acá no hay algo que explicar de educación sexual integral, no hay algo que ya se sepa. Por lo general pensamos la educación sexual como un espacio de construcción donde hay contenidos que circulan, pero no es que hay un contenido donde que se agote tampoco, porque ese contenido también se va a ir acomodando a las personas y las vivencias de cada persona. No hay algo que si yo hablo con adultos, si de pronto acá hacemos un taller de ESI, no es que ustedes van a tener más para discutirme o decirme que yo no sepa que cuando estoy trabajando. Pero hay como esta idea. Pero ¿sabes qué pasa, Eva? Lamentablemente todavía lo biologicista, como sociedad nos atraviesa tanto, tenemos todavía tan tatuado el hecho de que hablar de sexualidad es hablar de sexo y de coito, y hablar de sexo está íntimamente entretejido con la matriz judeocristiana, moralizante, religiosa, que si yo voy a hablar de sexualidad, voy a estar hablando de, discúlpenme el término, no tengo por qué pedir disculpas, discúlpenme por pedir disculpas, pero vamos a estar hablando de coger, ¿sí? Y de deseo, y de calentarse, y de excitación, y todo eso que es tan ordinario, guaso, pecaminoso, y con eso te encontrás en la cotidianeidad. Entonces, y ahí quienes estamos atravesados de cabo a rabo somos les adultes. Las juventudes y las niñeces, hay cuestiones que las miran con mucha, por suerte, y tiene que ver la ESI en esto, pero la miran desde un lugar mucho más deconstruido o relajado, ¿sí? Quienes tenemos toda esta cuestión acartonada, estructurada, sentenciada y demás, en gran medida, somos les adultes. Entonces, hablar de educación sexual, y mirá, me voy a un ejemplo que tiene que ver netamente con lo biologicista y lo médico. Hablas de prevención de ITS, ¿sí? Hablas de prevención de VIH. Hasta el día de hoy, no te explican habitualmente en los talleres que para el coito no tenés que usar un forro saborizado, porque el forro saborizado no está lubricado y es justamente para el sexo oral, ¿no? Entonces no te lo explican, como tampoco te explican que para el coito anal tenés que usar un forro más resistente, porque no es lo mismo la fricción del ano que la fricción de la vagina. Y esto no te lo explican, ¿por qué? Porque ya estás hablando de perversiones, estás hablando de que hay gente que le gusta, ¿entendés?, excitarse o se excita a través del ano, o hay gente que le gusta chuparlo, que se la chupen, ¿entendés? Entonces, y estamos hablando de VIH y que la gente se muere justamente si no se cuida, pero estamos hablando de una realidad biológica, porque no se le puede esquivar al bulto, pero si para prevención de VIH no podés hablarlo sin que la gente empiece a toser, a ponerse colorada, a reírse, o los que te convocaron no se quieran tirar por un balcón, ¿sí? Te das cuenta que el problema lo tenemos los adultos, porque estamos negando nuestra propia realidad sexual y nuestra propia práctica sexual. Si hablamos de sexualidad y de deseos y de fantasías, y vas a en algún momento tener que autoadmitirte antes de ponerlo en palabras, que te excita tal o cual situación o persona, o te gusta, o que vos con vos misma te encontrás de tal o cual manera,
somos nosotros, los adultos, quienes tenemos realmente el laburo más duro, que es irnos deconstruyendo y resquebrajando todo esto que venimos cargando históricamente. Y en los CENS, y en los clubes, y en los comedores, donde más te encontrás la traba es ahí. A ver, me parece, Eloísa, muy interesante lo que traes, que por supuesto en gran parte coincido. Yo digo, si uno piensa en términos de deconstrucción, dos cosas digo ahí. Digo, por un lado, esa palabra seguramente que nos contiene a todos los adultos, digamos, principalmente, porque si pensamos en las niñas, digamos, o en un proceso de educación sexual desde el nivel inicial en adelante, digamos, podemos pensar que esa persona no tiene necesidad de construcción porque la educación sexual integral que va a recibir desde la escuela y demás, estoy idealizando, perdón, pero digo, no va a tener que transitar ese proceso de construcción y seguramente seremos les adultos. Bueno, yo creo que gran parte de eso hay. Sí creo que también hay determinadas construcciones históricas, sociales, culturales, hegemónicas, que también habitan en muchas de nuestras niñas, en muchos de nuestros adolescentes. Digo, me parece que también eso está presente, digamos, ahí en algunos casos. Digo esto coincidiendo, Eloísa, un poco con lo que vos decís, pero también, digo, haciendo un alto en la posibilidad de generalizar o de generar determinados ideales que por ahí no son tales, digo, que por ahí, digo, requiere que, por supuesto, ese proceso va a ser diferente, coincido, digamos, ¿no? Hoy uno entiende que los pibes, que las pibas vienen con otros intereses y que muchas veces aparece fuertemente la demanda de la ESI en las escuelas, y esa demanda se nutre de los mismos pibes y de las mismas pibas. Digo. Entonces eso me parece que es un dato alentador, digamos, es un dato que está institucionalizado en las últimas pruebas a aprender. Una de las demandas más fuertes que aparece es la de recibir educación sexual integral, y me parece que son datos sumamente alentadores. En relación a los CENS, puede ser, digamos, la verdad que no tendría claro, digamos, por qué se da. También puede ser que esta directora que te cuestionó, digamos, y que te preguntó en qué parte de la currícula estaban estos contenidos y vos le respondiste lo de la ley, puede ser que su mirada fuera conservadora y que eso lo dijese también en un espacio de primaria, en un espacio de secundaria. Los diseños curriculares son anteriores a la ley de ESI. Sí, claro, sí. Entonces, no concuerdan y no están transversalizados, entonces cuesta mucho meter la ley de ESI en lo que son los diseños curriculares que son anteriores. Es como que hay una... Igual, Luisa, un poco coincido con Juan, que muchas veces también tiene que ver con los individuos que habitan esos espacios. Entiendo igual esto que decís, pero hay veces que, no sé, el director o la directora de determinada escuela, aunque sea laica, aunque todos, a veces, o algún docente, digo, como que estamos atravesados, pues vamos a ver un poco esto, qué tiene que ver nuestra propia historia y cómo eso, de algún modo, como a ver, me tocó que cambió la directora y quien asumió es una mujer que vivió sin violencia de género. Entonces, cuando se enteró me dijo, no, vamos a hacer jornadas y qué sé yo, pero digo, cuesta porque los mismos docentes encuentran esa incomodidad que encuentran en un colegio secundario de tener que dar ESI y encontrarse expuestos en esta realidad. En el CENS es como que están más relajados porque la exigencia todavía no es tan fuerte, ¿no? Porque es como que ya están los adultos más formados, entonces lo que importa son los pibes. Y en realidad los pibes la tienen por ley, tienen más acceso, inclusive desde las redes, y los adultos, y vuelvo a lo comunitario, es el sector que menos redes maneja, que menos sabe bucear para buscar información en Internet. Para mí es el sector como más vulnerable, yendo al enfoque comunitario del taller. Eloísa, en relación a los contenidos, digo, pensaba esto también, digo, la ley de ESI, por supuesto, que contiene, valga la redundancia, al nivel superior, y que el programa además tiene contenido, tiene cuadernillo también para trabajar la ESI en el nivel superior. Y pensaba, y vuelvo a algo, porque ya, entramos en un momento donde nos empieza a correr el tiempo,
pero vuelvo a algo que me parece que como ejercicio está bueno que vayamos haciendo porque, digo, está muy bien que nos centremos todo el tiempo en la escuela, porque, insisto, es una ley de educación, pero pongamos también o dialoguemos o permitamos que todo este contenido dialogue con los espacios comunitarios, digamos, y cómo pensamos también a medida que vamos charlando y que vamos generando también este espacio de aprendizaje y construcción colectiva, que es muy hermoso, cómo vamos también dialogando con nuestras prácticas cotidianas, y en eso pensaba, Eloísa, en esto que vos decías en relación a les adultes, digo, bueno, también es necesario trabajar con les adultes, compañeros de nuestra organización, de nuestro espacio, que habitamos los mismos lugares, que por ahí hay que problematizar determinadas dinámicas, determinadas prácticas, que nunca se problematizan, porque también, digo, en estos lugares, esa construcción histórica, social, cultural, digamos, también penetra, también atraviesa, también determinados, también reproduce estereotipos. Entonces, también poder fortalecer el concepto de educación sexual integral con los compañeros, digamos, y generar espacios de trabajo y de reflexión sobre la ESI en nuestros espacios comunitarios diría que es algo como troncal, digamos, que es como un eje, es como un irrenunciable, por decirlo de alguna manera, para modificar las prácticas también que se dan dentro de cada uno de los espacios. Avanzo un cachito más. No, yo no avanzo, avanzaré con el artículo. Nada, hay una cosa, digo, solamente mencionamos 3 artículos que nos parecían relevantes en función de este taller. Digo, y después voy a mencionar muy por arriba uno más, pero me parece que está bien, digamos, que tenerlo presente como argumento, inclusive, para entender también distintas tensiones que se dan en relación a la implementación de la ESI en los distintos territorios. El artículo 3 en realidad habla de los objetivos del programa, que no son más que nada que los objetivos de garantizar que se cumpla la educación sexual integral. Pensemos esto, digo, ¿no? Digo, yo insisto, digo, y vuelvo a lo mismo, vuelvo al concepto de sexualidad que planteaba Eva en un principio, y estas primeras ideas que iban apareciendo sin pensarlo demasiado, algo que surgía, digamos, como definición. Y lo relaciono mucho con esto, digamos, que, digo, acá, digo, el punto A nos habla de incorporar la educación integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Entonces, hablaba de esto, digo, hablaba de lo que pensaba lo que decía un compañero en relación a esa historia de cada quien y cómo se construye esa historia de cada quien y cómo habita esa historia, dónde habita esa historia. Bueno, ¿cómo se manifiesta esa historia? Se manifiesta desde lo corporal, se manifiesta de lo afectivo, se manifiesta de las distintas expresiones que tengamos. Digo, bueno, digo, ¿cómo eso dialoga con lo pensaba también en lo que decía Eloísa en relación a esta construcción, a este proceso inacabado, que es la construcción de nuestra sexualidad y la constitución de nuestra sexualidad, digamos, ¿no? Que no es algo que está dado, digamos. Bueno, eso me parece que este punto A nos habla un poquito de eso. El punto B habla, bueno, de asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque, digo, hoy por hoy, digo, en muchos casos tenemos acceso a la tecnología, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a buscar un montón de información, digamos. Y si uno empieza a buscar información sobre educación sexual integral, seguramente se va a encontrar con muchas cosas que están dando vueltas. Entonces, cuando hablamos de conocimientos que estén validados científicamente, digo, estamos hablando de conocimientos que forman parte del contenido de la ley, que forman parte de los contenidos del programa de educación sexual integral, que forman parte de las distintas resoluciones. Y después, por supuesto, hay distintas organizaciones de la sociedad civil, digamos, que hablan sobre educación sexual a través, digo, y que se nutren de estos contenidos científicamente validados. Pero digo, que no cualquier cosa que circula en Internet o cualquier cosa que, digo, es educación sexual integral, digamos, ¿no? Porque si no, digamos, si lo empezamos a pensar de esa manera, corremos obviamente el error o la posibilidad de cometer algún error a la hora de transmitir y de trabajarlo hacia dentro de nuestros espacios.
Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Bueno, me parece que digo, ahí la sexualidad entendido como digo, en el marco de todo lo que fueron diciendo, pensaba también en este sentido. Pensaba dos cosas, pensaba, no lo quiero llevar a un lado o a otro, digo, ¿no? Pero en esto, esta afectividad con uno mismo y con otros, digo, ¿no? Que traía una compañera, perdón si no recuerdo el nombre, lo fui anotando, mientras iba pasando el Power. Me parece que eso es muy interesante y me parece que también, digo, si eso lo pensamos en clave de lo que sucede en los distintos espacios que habitamos, sabemos que las complejidades territoriales que nos toca, o que les toca, digamos, transitar, que les toca contener, son sumamente heterogéneas y muchas veces son sumamente problemáticas, digamos que además involucran, por supuesto, después a otras organizaciones también, depende de lo que suceda. Entonces me parece que trabajar poder fomentar estas actitudes responsables ante la sexualidad me parece súper importante a la hora de desarrollar nuestras prácticas en estos espacios comunitarios. Prevenir los problemas con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Bueno, acá ya se mete, digamos, con esto de la salud sexual y reproductiva, bueno, con algo de lo que traía muy explícitamente Eloísa, digo, ¿no? Pero que tiene que ver también con los cuidados y con la posibilidad de cuidar a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, digamos, en relación a todo, y a nuestras niñas en relación a todos los cuidados que tienen que ver con la salud sexual y salud reproductiva. Y esto digo, bueno, que muchos fuimos charlando acá en relación a la igualdad de tratos y oportunidades, igualdad de tratos y oportunidades entre varones y mujeres, así está expresado en la ley, digo, no desconocemos tampoco que la ley, vuelvo a decir lo mismo, el año 2006 tiene un carácter en gran parte, digamos, nutrida del binarismo, digamos, pensemos de vuelta 2006 como contexto en el cual se sancionó la ley, entonces por eso agregamos también las disidencias sexuales. Sobre esto, perdón que voy muy rápido, pero ya estamos en las 2 y casi que deberíamos ir cerrando, y nos queda un artículo más para comentarles, pero si hay freno acá 2 segundos, si hay algún comentario en relación a este artículo. Bien, sigo. Antes de ir no, yo no sigo, Eva, vos seguís. Yo quiero ir a la filmina a pasarla como si la estuviera pasando yo. Perdón. Bueno, este es el artículo 9. Antes del artículo 9, digo, yo simplemente lo quería mencionar porque muchas veces nos encontramos dentro de las resistencias a la hora de la implementación de la ESI y que se da mucho en las distintas comunidades. Una resistencia que también pretende ampararse en la ley, digo, ¿no? Y en el famoso, no sé si han escuchado hablar en algún momento del artículo 5 de la ley de ESI, que básicamente habla de que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco de respeto a su ideario institucional y demás. Entonces, muchas veces, digo, esas tensiones, digo, que por lo general habitan en con mis hijos no te metas, o en esta distorsión que hacen de los contenidos de la ESI, hablar de ideología de género, bueno, y todas la cantidad que sabemos que de falacias, de mentiras que dicen en relación a eso ya es algo como algo muy grueso que sucede, pero muchas veces las instituciones se amparan en ese artículo 5 para decir, bueno, yo no doy porque el artículo 5 me ampara. Bueno, ahí por supuesto lo que decimos es ese artículo 5, que por supuesto formó parte de una negociación enorme con distintos sectores conservadores para que pudiera salir la ley, en ningún momento habla de que no se tiene que dar ese. En todo caso habla de adaptación. Digo, la palabrita adaptación me parece que es algo que nos marca, que define ese artículo, porque dice, bueno, porque ahí eso, digo, lo que marca el derecho de nuestros pibes y nuestras pibas está en el artículo 1, digamos, y eso es algo que no se discute. En todo caso, por eso habla de adaptación a su ideario institucional, de adaptación a su realidad sociocultural, adaptación, pero educación sexual integral se tiene que dar. Digo esto que me parece que está bueno como información, como saberlo, porque muchas veces estos sectores conservadores se amparan en ese artículo 5 como diciendo, bueno, estamos amparados por la ley a no dar educación sexual integral. No, la verdad que no, porque el artículo 1 te rompe con todo eso, porque lo pone, como bien decían ustedes, en perspectiva de derecho.
Voy al artículo 9. El artículo 9 básicamente habla del derecho de las familias a estar informadas en relación a la ESI. Y eso nos parece siempre súper importante, el trabajo con las familias, y nos parece súper importante en los espacios, en los espacios comunitarios, por el vínculo tan estrecho que se da por lo general con las familias, poder ensanchar ese abordaje de la ESI con las familias del barrio, con las familias que habitualmente habitan nuestros espacios, con la familia con las cuales haciendo distintas actividades. Digo, es muy interesante poder trabajar con las familias en los espacios comunitarios. Y en el marco de lo educativo, digamos, también la ley 26.150, todo esto lo pone en perspectiva de derecho. Es un derecho de las familias a estar informadas. Y entendemos que además, las familias son, uno siempre lo piensa como aliadas a la hora de implementar la ley de ESI, digamos, como aliados necesarios. Además de que es su derecho, si lo pensamos en términos estratégicos, son sumamente importantes en esa construcción de alianzas para poder trabajar sobre la ESI. Y por el vínculo que se da, digamos, por la confianza que las familias también depositan en ustedes como representantes, representantes territoriales, los conocen y demás, la posibilidad de poder trabajar sobre la educación sexual integral es muy interesante, porque además eso permite que trascienda lo que hacemos en los espacios comunitarios y habite también las dinámicas familiares, digamos, ¿no? Entonces también problematiza determinadas dinámicas familiares que muchas veces también se nutren de visiones estereotipadas, de visiones que se nutren también de esa construcción histórica. Entonces, es muy interesante poder garantizar ese derecho de las familias a estar informadas en relación a los contenidos. ¿No? También es interesante que podamos trabajar los contenidos de la ESI con las familias. Porque además esa información veraz, validada científicamente, que trabajamos con la familia, también va a permitir que traccione a favor frente a estos grupos que operan de manera conservadora y que operan con información falaz. Entonces, el poder de la información, esto que antes fue saliendo, ¿no? El poder de la información, el que las familias estén empoderadas en términos de la información de lo que es la educación sexual integral. Fundamental no solamente para lo que pasa ahí, sino fundamental también para el diálogo que las familias establecen con la escuela, con esa escuela que está en el barrio, con esa escuela que conocemos, con la escuela que articulamos. También es fundamental para esas situaciones. Perdón por la rapidez de todo esto, breve nada más, pero las mencionamos, no vamos a entrar en eso, simplemente las pusimos a título informativo. Algunas, yo insisto, Eva, yendo a tocar el coso, perdón. Igual, Juan, las leyes que acompañan, bueno. Después me parece, porque ya son las 12:06 para no pasar a las corridas. Detengo la presentación dados a la hora y para no pasarla rápido. Total, vamos a tener un siguiente encuentro. Lo que nos quedó, y también va acorde al siguiente encuentro, son un poco un repaso de cuáles son las leyes que acompañan la ley de ESI. Así genial, que eso lo podemos como trabajar la próxima sin problema, cuadra muy bien con los ejes, así que no hay problema. En principio, antes de cerrar, quería recordarles, no sé si todos llenaron el formulario, aquellas que no llenaron el formulario, es para poder darle la asistencia. Eso en principio. Y bueno, perdón que se nos fue como el tiempo, es verdad que son muchas cosas, y a la vez también queremos un poco su participación, entonces nos viene muy bien que si se alarga un poco, tiene que ver un poco con que ustedes también tengan la posibilidad de hablar y traer. La idea es que es ESI, ustedes son del espacio comunitario, y que las cosas se empiecen a unir también en lo que sucede en sus espacios. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo? Estamos todos... Yo quería sumar algo, que me parece muy interesante, porque
siempre hablamos bueno, nada, uno piensa en la posibilidad de que estos espacios de la presencialidad, digamos, ¿no? Y decir, bueno, qué lindo sería poder vivenciar esto de manera presencial, y sin duda, digamos, que tiene algo completamente diferente, pero a la vez pensaba esta posibilidad que nos permite la virtualidad, de que nos encontremos muchos, de distintos puntos del país, digamos, y eso me parece, no nos parece, supongo porque debe ser algo compartido, digo, pero maravilloso que estemos acá, digamos, encontrándonos de distintos lugares del país, y bueno, en este contexto tan difícil que nos toca transitar, y que la virtualidad nos permita esto y poder generar este espacio colectivo, de construcción colectiva, es muy interesante. Totalmente. No sé, Mir, si querés también decir algo. No. La verdad es que estuvo muy bueno, con mucho intercambio, casi parecía un presencial por el grado de participación. Así que bueno, esperamos que la próxima vuelvan todas las personas que estuvieran hoy y que puedan también sumarse personas que por alguna razón quizá no pudieron venir. La verdad que muy interesante y enriquecedor para nosotros también todos los temas que aquí se conversaron. Sí, acuérdense que el siguiente encuentro es el miércoles que viene, en el mismo horario, y que vamos a trabajar un poco sobre la integralidad. Por eso ahí vamos a retomar algo de los derechos que nos quedó por fuera. También vamos a tomar algunos conceptos que acá se nombraron, como hablar de género, de capacitismo. Todo eso lo vamos a desarrollar un poco la próxima vez. Y pensar cómo pensar los contenidos de un modo integral, que no nos quede ni de un solo lado o del otro. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, yo te quería comentar algo nada que ver con relación con la tecnología, que quizás si hay gente que no se pudo conectar, cuando yo ingresé, poniendo el link completo no me permitía entrar a la reunión y me pedía un código, que era recortar la primer parte, que es donde dice googlemeet.com/, eso lo tuve que recortar y que me quede el código final para poder ingresar. Y que quizás hay gente que no lo probó y no pudo ingresar por eso. Buenísimo eso el es de la dato. aplicación del Meet, ¿viste? Claro. Recortar esa parte. Entonces te queda el código. Perfecto, lo informamos. Gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo el martes que viene. Jessy, ¿vos querés decir algo? No, el miércoles. Cualquiera, no sé qué dije. Miércoles. Ya los confundí a todos. No, el miércoles que viene, perdón. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Bárbaro? Bueno, muchas gracias por por participar, y ya nos iremos conociendo más. Gracias. Adiós. Gracias. Buena semana. Buena semana.